Es la historia de las falsas vacunas falsas. Son unas vacunas que se falsifican. No. ¿Alguien quería vacunas falsas? A ver, no. Mejor les leo lo que pasó porque me mata de la risa. Déjenme encontrarlo. Ok. Aquí está. Los antivacunas o los negacionistas de la pandemia que no les gusta, no quieren vacunarse, porque es una intromisión en su cuerpo. Si ellos le meten virus a otra persona y la matan, eso no es una intromisión en los cuerpos de los demás, pero una vacuna, qué horror. Nunca han protestado por todas las vacunas con las que se salvan a los niños de multitud de enfermedades, pero esta vez están indignadísimos. Vale. Entonces, en centros de vacunación de Grecia, según informaron los medios el pasado domingo, los negacionistas se pusieron de acuerdo para hacer lo siguiente y empezó a funcionar. Les daban a médicos o enfermeras un soborno de 400 euros, que son unos $470 más o menos, algo menos, para que fingieran que los vacunaban, que les pusieran agua destilada y les dieran el certificado de vacunación, porque en Grecia necesitas el certificado de vacunación para hacer una serie de cosas, cosa que me parece muy razonable. Si no te decimos, ¿es obligatorio vacunarse? No es obligatorio vacunarse. Pero si no estás vacunado, hay una serie de cosas que no puedes hacer para que no pongas en riesgo a tus compatriotas. Soy imbécil. Pero aquí viene lo verdaderamente divertido. Y esto lo saqué yo de Keep Talking Greece, que es un medio de comunicación que habla que cuenta a Grecia en inglés. Bueno, los médicos dijeron, genial, dame los 400 euros, y les ponían la vacuna de verdad. Y luego les daban el certificado de vacunación y los mandaban a la calle. Bien vacunaditos. Ahora, problema. ¿Los médicos están haciendo algo incorrecto o no? A ver, están recibiendo dinero, esto es un cohecho, por hacer algo absolutamente indebido, que es falsificar un certificado de vacunación. Pero están recibiendo el dinero y no lo están haciendo. Están expidiendo un certificado de vacunación real después de haber vacunado efectivamente, de verdad y en serio a la persona que llegó a ofrecerles el cohecho. ¿Hay delito o no hay delito? Si ustedes fueran el juez, ¿qué dirían? Se están llevando 400 euros, que no es mal dinero. El salario mínimo interprofesional en España llega más o menos a los 1,000 euros. Con 3 personas que pasen por ahí ya ganaste más del sueldo mínimo. 400 euros por poner una vacuna falsa, pero poniendo la vacuna real y dando el certificado. Otra pregunta de derecho para los que les interesen los juegos jurídicos. Las personas que dieron los 400 euros por una vacuna, por una inyección de agua destilada, ¿tienen derecho a demandar a los doctores por haberles puesto la vacuna real? Porque han sido engañados por los doctores que se guardaron el dinero y los vacunaron. Bueno, pues esto es de risa loca. Pero según el periódico Tobima, que es un periódico griego, entre 100 y 200 centros de vacunación del total de 2,000 que hay en el país, y con la participación de unos 200 o 300 médicos y enfermeras, es decir, esto no es un caso aislado en un centro de vacunación, han estado involucrados en tales vacunaciones falsas o en esfuerzos para alterar los datos de la vacunación. Se calcula que esto sí ya va en serio, que alrededor de 100,000 ciudadanos griegos han obtenido certificados de vacunación falsos a través de métodos ilegales. Pero las autoridades de salud griegas, por supuesto, están al tanto, están tratando de hacer comprobaciones continuamente. Han mandado inspectores, esto siempre además. Tienes que ser tontos cuando haces ese tipo de cosas. Uno de los que se va a venir a vacunar y te va a venir a ofrecer dinero es de la policía o de las autoridades.
Si yo estuviera a cargo de la seguridad de eso, lo primero que haría sería mandar gente a ver si es cierto que los vacunan. Oye, ya te vacunaron, Pepe. No, mira, pues ve tú y finge que le das dinero para que no te vacunen. Entonces, esto ha permitido que se controle un poco la cantidad de certificados de vacunas falsas con las que algunos griegos creen que están, no sé qué creen que están haciendo, porque están haciendo poner en peligro a sus compatriotas. Pero ahora el problema es, y además no puedes deshacerlo, los que están vacunados ya tienen anticuerpos, no puedes entrar a su cuerpo y sacarles los anticuerpos. Pero les dieron un tratamiento médico sin su consentimiento, pero ellos habían consentido un tratamiento médico que era muy, muy parecido. Si admiten que pagaron un soborno, podrían demandar a los médicos, pero si admites que pagaste un soborno, el que está cometiendo un delito eres tú. Entonces no lo pueden hacer. Total, que el asunto ha sido divertidísimo para el espectador. El gobierno griego está luchando en contra de los certificados de vacunación falsas, pero a mí, francamente, me tiraba de la risa la idea, pues, de las falsas vacunas. Y quizás esa es una forma de embarcar a los negacionistas ridículos, o por lo menos para que tengan miedo de que probablemente los vacunen de verdad y les salven la vida a ellos y a la gente a su alrededor. Imagínate nada más qué tragedia.